¿Verdad? Asimismo, de pie, aprovechando, voy a pedir que abran sus Biblia en Marcos capítulo 8. Vamos a considerar los versículos del 22 al 26. Cuando todos lo tengan, me dejan saber con un amén. Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 26. Santo eres mi Dios. Bendecido sea tu nombre, Padre. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Santo eres mi Dios. Voy a pedir, hermanos, que por favor me lleven en oración. Padre eterno y Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en tu presencia estamos parados en esta hermosa noche, Dios del cielo. Te presentamos a tu Hijo, a tu siervo, delante de tu presencia, Padre amado, rogándote, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo, Dios mío, tome control de su vida, Dios mío, y que solamente la voz de tu Espíritu Santo se deje oír en esta hermosa noche, Padre amado. Oh Señor, da la paz de tu Espíritu Santo. Quita todo lo que impida, Padre. En el nombre de Jesús, todo es para tu gloria, Padre, y para tu honra solamente. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito Dios. No sé si mis hermanos que están sentados en la parte de atrás me pueden escuchar. Tengo un poco. Amén. Dime Dios. Ok. Antes de que me dijeran el martes que me tocaba la predicación, yo en esa mañana, entre sueños, yo había escuchado que alguien me había dicho: prepárate porque el jueves predicas. Y antes de venir al culto esa tarde, ¿verdad? Yo estaba leyendo este mismo pasaje y lo leía una y otra vez porque es un milagro que solamente se encuentra en el libro de Marcos, ¿verdad? Normalmente cuando uno lee Marcos, Lucas y Mateo, uno puede encontrar la misma historia, pero narrada diferentemente. Bendito Dios. Y cuando yo leía esto, yo decía: pero ¿qué yo puedo hablar sobre esto? No hay mucha referencia, ¿verdad? Bendito Dios. Pero cuando uno empieza a meditar en el Señor, ¿verdad? Él va dando versículos, ¿verdad? Y lo que a mí me llamó la atención es de que Jesús hizo este milagro, pero Él tomó al ciego, ¿verdad? Como dice la palabra, y lo sacó de la aldea. Sabemos que Dios vino para que primeramente la palabra de Dios se cumpliese y para que el nombre de Dios fuera glorificado sobre la tierra mediante los milagros que Él hacía, ¿verdad? Entonces yo me puse a buscar qué había pasado en Betsaida y después en Mateo capítulo 11, 21 podemos ver que Dios juzgaba esa ciudad, ¿verdad? Porque a pesar de que ellos vieron la gloria de Dios, ellos no se arrepintieron ni le aceptaron a Jesús. Entonces cuando Jesús venía ya hacia Jerusalén, después de haber hecho milagros, ¿verdad? Iba aquí camino a Jerusalén. Y vemos que Él lo sacó de Betsaida porque Jesús sabía que venía juicio hacia esa ciudad, ¿verdad? Y cuando yo meditaba en el ciego, ¿verdad? Sabemos que este mundo va a sufrir su juzgamento algún día y por la misericordia de Dios Él nos trajo de la mano y nosotros estábamos ciegos espiritualmente cuando llegamos a los pies de Cristo y fue aquí donde Dios nos empezó a abrir los ojos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y me llamó la atención de que Jesús hizo el milagro, pero lo hizo en dos partes. Si nosotros sabemos que Jesús, con solamente una palabra, Él pudo haber hecho el milagro y abrirle los ojos, pero había algo que el maestro quería enseñar, ¿verdad? Porque todo lo que Jesús hace, Él lo hace perfecto. Había una enseñanza mediante esto. Bendito sea el nombre de Dios. Y me llamó la atención también que Jesús
usó su saliva para hacer este milagro. Vemos en otros milagros que él hizo, en uno él hizo lodo con su saliva y se la untó a un ciego y lo mandó a que se lavase en un estanque, ¿verdad? A otro él vino con la saliva le tocó los oídos y la lengua y el que no oía pudo oír y hablar, ¿verdad? Y es a lo que Jesús vino para hacer este tipo de milagros, pero no solamente físicamente, sino espiritualmente, ¿verdad? Porque como decíamos, muchos de nosotros físicamente no teníamos ninguna discapacidad, pero espiritualmente hablando estábamos ciegos, ¿verdad? Habían algunos que no querían escuchar el evangelio, que estaban aferrados a su creencia religiosa, ¿verdad? Pero por la misericordia de Dios, Él destapó los oídos y abrió nuestros ojos, ¿verdad? Gloria era al Señor. Y yo me pregunté, ¿por qué Jesús haría esto? Como les decía, Jesús solamente bastaba con decir una palabra para que fueran sanados, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús se estaba enfrentando a los fariseos, que ellos no le reconocían que Él era el Hijo de Dios. Y me puse a investigar y resulta que en una creencia judía rabina, cuando había una disputa de quién era el primogénito de un sacerdote o de un patriarca, como ellos tenían la costumbre o la creencia de el primogénito de ellos consagrarlo a Dios, ¿verdad? Entonces cuando había una disputa así, ellos tenían la creencia de que la saliva del primogénito tenía el poder de sanación, ¿verdad? Porque Dios estaba con ellos, porque ellos habían sido consagrados a Dios. Entonces, cuando ellos veían que Jesús hacía milagros de diferentes formas en la misericordia de Dios para abrir los ojos, a ver si abrían los ojos, ¿verdad? Él hizo milagros con su saliva, bendito Dios. Pero lo que más a mí me impactó fue cuando le preguntó al hombre por primera vez y le dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, bendito Dios. Sabemos nosotros que como cristianos, al igual que los árboles, bendito Dios, tenemos que dar frutos, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar esos frutos que los que están afuera quieran de lo que nosotros tenemos, bendito Dios. Porque en el mundo secular nosotros, bueno, los que crecieron en campo, mis hermanos, ustedes sabrán que si había un árbol que daba buen fruto, que era dulce, usted quería comer de ese árbol, ¿verdad? Y debemos de ser nosotros así en el camino del Señor, ¿verdad? Vive Dios. Para que los que están afuera quieran entrar, conocer de los caminos de Dios, ¿verdad? Voy a tratar de buscar los frutos del Espíritu, que ya lo hemos aprendido, pero Gálatas 5, capítulo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, bendito Dios. Es por eso que a veces cuando nosotros, a pesar de que somos hijos de Dios, Dios a veces nos pasa por pruebas, ¿verdad? Porque es necesario que los de afuera vean la forma en que nosotros reaccionamos ante la adversidad, ¿verdad? Que ellos vean que nosotros, a pesar de que el mundo se nos está volteando, nosotros creemos en un Dios porque Dios es poderoso, ¿verdad? Y es necesario este tipo de pruebas. Yo sé que no es fácil, a nadie de nosotros nos gustaría pasar pruebas, ¿verdad? Pero es para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Aleluya. Bendito Dios. Y me puse yo a pensar qué similitudes hay entre los árboles y los seres humanos. Y me puse a pensar, a meditar y a buscar, ¿verdad? Que como ya lo había dicho, tenemos que dar frutos, ¿verdad? Pero frutos buenos de arrepentimiento, bendito Dios. Y los árboles, al igual que nosotros, necesitan agua, ¿verdad? Sabemos que nosotros físicamente necesitamos agua, pero espiritualmente hablando también. A veces, ¿verdad? Hay que cortar algunas de las ramas que impiden, ¿verdad?, que esos frutos crezcan, bendito Dios. No sé mucho de jardinería, ¿verdad?, pero por lo que más o menos pude investigar, ¿verdad?, necesitan a veces cuando las ramas están creciendo chuecas o torcidas para que el árbol
las frutas crezcan bien, ¿verdad? Hay que podarlas. ¿Y quién hace eso, hermanos? Dios en nuestra vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el árbol crece chueco o no está dando frutos? Bendito Dios. ¿Qué pasa cuando el árbol solamente crece a cierto tamaño y ahí se queda, verdad? El problema viene más profundo. Sabemos que la raíz es lo que ayuda al árbol, ¿verdad? A estar, a su supervivencia y a su estabilidad, ¿verdad? Hay veces que hay problemas que nosotros tenemos en las raíces de nuestro corazón, ¿verdad? Principalmente yo puedo dar testimonio, hablar de mi experiencia. Yo hubo un tiempo donde yo tenía raíces de amargura hacia mi madre, bendito Dios. Que tal vez muchos de ustedes no sepan, pero yo me crié sin mi padre y sin mi madre, ¿verdad? Yo me crié en México y a pesar de que yo no, yo hablaba con ella por teléfono, yo tenía anhelos de conocerla, pero había algo dentro de mi corazón que yo sentía un coraje hacia ella por ella haberme dejado, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí, ella está aquí, la relación de nosotros no fue fácil, ¿verdad? Y nunca se lo dije, pero a veces no soportaba yo verla, ¿verdad? Y era una contienda que teníamos, ¿verdad?, entre nosotros, pero me di cuenta que tenía yo que sacar eso, ¿verdad? Porque eso iba a impedir mi crecimiento, porque no podía yo estar con esas raíces de amargura en mi corazón, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace, ¿verdad?, en nuestras vidas. Él es el único que nos conoce, Él sabe lo que nos estorba, ¿verdad? Como decía el coro de la hermana cuando ella cantaba, arranca lo que me impida a mí crecer, bendito Dios. Santo eres tú, mi Dios. También sabemos, ¿verdad?, que hay mucha gente hoy en día que no quiere conocer de los caminos del Señor. Están fastidiados de que dicen no, pero dicen una cosa y viven otra, ¿verdad? Porque hay gente, desgraciadamente es triste decirlo, que vive una doble vida, ¿verdad? El mismo Jesús nos advirtió de que había lobos feroces vestidos de ovejas, ¿verdad? Mas por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Por eso Dios nos dio esta advertencia y esa es una de las causas por la cual la gente hoy en día ya no cree en el Evangelio, ¿verdad? Porque hay gente que se disfraza solamente de oveja, pero la intención es hacer daño a la iglesia, ¿verdad? Y es algo en que el enemigo nos ha sacado mucha ventaja, ¿verdad? Por eso es importante nosotros, ¿verdad? Pedir los dones, como el pastor dijo, ¿verdad? Para que cuando cosas así entren, ¿verdad?, nosotros tengamos los ojos abiertos, ¿verdad? Porque el enemigo no se va a detener hasta que la iglesia nos vayamos con Cristo, se acabará esta pelea, ¿verdad? Pero mientras tanto nos toca orar y velar, ¿verdad? Bendito Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra una parábola, más bien dicho, si la quiere buscar, está en Lucas capítulo 8. Es algo de lo que a veces nosotros nos preguntamos por qué hay gente que viene a la iglesia y ya no regresa. Porque hay gente que viene a la iglesia y a la primer prueba se va. Porque hay gente que viene a la iglesia y a veces deja a los caminos del Señor por andar en las cosas del mundo, ¿verdad? Y es en Lucas capítulo 8, versículo 5. Es una parábola acerca del sembrador y dice: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decían a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola?
Y él le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciban la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bendito Dios. Cuando yo leía esto, ¿verdad? Ustedes conocen parte de mi testimonio. Hubo un tiempo donde yo le di la espalda a Dios, se puede decir, a Jesús, ¿verdad? Y me afané mucho en los placeres de esta vida, ¿verdad? En lo que esta vida, en este mundo ofrece, bendito Dios. Y esta es palabra que Jesús dijo y es profética, ¿verdad? Bendito Dios, porque todo lo que Jesús dice se cumple. Pero no es de que Dios quiera que haya gente que se pierda, ¿verdad? Sin embargo, Dios habla de cada uno de nosotros, qué tan profundo en el corazón le dejamos meter esa semilla, ¿verdad? Porque algunos de nosotros solamente por encimita y ya, ¿verdad? Esto es qué tan profundo usted deja que Jesús entre en su corazón, ¿verdad? Eso está hablando. No es deseo de Él que ninguno de nosotros se pierda, bendito Dios. Y discúlpenme por estas cortas palabras, ¿verdad? Pero solamente quiero que usted, hermano, medite en esto, ¿verdad? Hay muchas cosas que a veces uno quisiera hablar aquí enfrente, pero a veces los nervios traicionan, ¿verdad? Pero llévese este mensaje, analícelo, piénselo, y hasta aquí mi parte, hermanos, y que el Señor les bendiga. Precioso es el Señor, aleluya.